Eres muy barco con ellos, eres muy blando. Y conozco a la persona que le hizo caso. Nombres. No. Lo convencían de que no se había accidentado. Pues nuevamente Aníbal conversando en Forspa, plática entre amigos, compartiendo experiencias en nuestro canal de YouTube, en donde poco a poco, Aníbal, no te creas, hemos ido avanzando y hemos ido creciendo. Poquito a poquito la gente nos va dando su like, el me gusta, ¿no? Dedito. Y ya mucha gente está compartiendo nuestros contenidos y pues agradecerles a nuestra gente, ¿no, Aníbal? Que nos vea, que nos lea, que nos escuche y que comparta, que es lo principal. Que nos comparta para que mucho más gente vea nuestro punto de vista, y si ese punto de vista les ayuda en algo a conocer, entender, comprender para una mejor aplicación de ciertas herramientas que se están dando en nuestra industria, pues qué bueno, esa es la finalidad, seguir creciendo, ¿no, Aníbal? Nuevamente, Aníbal, un gustazo tenerte. Pedro, gracias. Nuevamente. Tenerte con nosotros. Gracias. Tenerte con nosotros y bueno, el día de hoy, Aníbal, vamos a tratar de destripar, de analizar esa nueva guía de motivación progresiva 2022, emitida por Pemex Exploración y Producción. Pero antes quisiera hacer ciertas remembranzas de las cuales pues tú y yo fuimos... El histórico. Fuimos parte, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace todo esto? Finales de 2015, principios 2006, se manda al olvido el sistema CIASPA, creado por petroleros. Se decía que era un traje a la medida. Así se vendió el CIASPA. No sé si te acuerdas. Sí, no, es un sistema... Especialistas de Pemex para Pemex. O sea, exactamente, ¿no? Traje a la medida. Y bueno, llegan ciertos personajes de cuyo nombre no quiero acordarme, a la Subdirección de Seguridad, Salud. Decíamos que estaban pintados de... Bueno. Los pitufos. Exactamente, los ¿no? pitufos. Y bueno, viene ese cambio, se trata de implementar, como decíamos, finales de 2005, principios de 2006, de acuerdo a las memorias de Petróleos Mexicanos del 2008. Estamos tomando esos datos de las memorias oficiales institucionales de Pemex del 2008. Entonces, se decía Aníbal, 2005-2006 inicia la implementación del sistema Pemex SCPA. Ok. Se decía que en el bienio 2011-2012 íbamos a estar trabajando ya en la mejora continua del sistema. Pero dentro de ello había una intercalación, Aníbal, y decían que en el 2008, ese fue así nos vendieron el sistema, nos decían que en el 2008 las 12 mejores prácticas internacionales iban a estar implementadas, desarrolladas y vividas en la institución, en nuestra querida empresa.
Ok, haciendo un poco de remembranza, Aníbal, comenzábamos con la primera de las 12 mejores prácticas, compromiso visible y demostrado. La segunda, responsabilidad de la línea de mando, y intercaladas entre las demás había cuestiones fundamentales: metas y objetivos agresivos, que eran meta cero. Lo recuerdo. Auditorías efectivas, una excelentísima herramienta que la han convertido en un Frankenstein. Comunicación efectiva. Y de lo que vamos a tratar hoy, motivación progresiva. ¿Ok? ¿Sí te acuerdas, Aníbal, de todo esa cómo no, Pedro, estructura? Fíjate que hablando un poquito del histórico, pues nosotros decíamos que teníamos nuestra propia cultura laboral, Pemex. Entonces llegó ese sexenio, entonces ya se empezaba a hablar de que teníamos que compararnos con las, ¿cómo se llama? ¿Por qué decíamos que estábamos muy bien nosotros los petroleros? Pues teníamos nuestra propia cultura laboral, pero que teníamos que compararnos con las demás compañías que tenían sus éxitos internacionales. Entonces, pues entró el sexenio de los pitufos y pues nos empezaron a, ¿cómo se llama? A que fuéramos como ellos. A pitufiar, aunque no exista el verbo, ¿no? Y resulta, Pedro, que a final de cuentas, aprendieron ellos. O sea, realmente tenían el pleno desconocimiento de lo que era la industria petrolera. No es lo mismo, llegó el director ¿de qué compañía era? Ya ni me acuerdo. DuPont. DuPont, no es lo mismo, no es lo mismo, es un derivado del petróleo, no era lo mismo. Entonces, pues era implementación. Y las fechas que nos pusieron, Pedro, era porque se iba a acabar el sexenio, sí. No les daba tiempo para una implementación de un sistema que, pues los psicólogos, yo tengo entendido que los psicólogos a mí me dijeron que la implementación 5 años y a los 10 se ven los resultados. No les alcanzaba. Por eso también se fue muy apretado, muy a prisa, muy a fuerzoris, Pedro. Y fíjate, Aníbal, que yo creo que ni les ha alcanzado. Estamos en el 2022 y yo por ahí me encontré algunos datos. A ver, viene. Me encontré algunos datos que me llaman mucho la atención. Fíjate, ahora, para que lo sepan, tú estabas del lado de la implementación, sí, y yo estaba del lado que, ¿cómo se llama? Que yo no lo aceptaba. De la resistencia. Yo decía, ¿cómo? Pues espérate, o sea, y después, ¿sabes qué sentíamos nosotros? Era no tanto la cultura laboral de seguridad, sino llenar papeles. Sí, pues papeles. Decíamos, ¿cuándo vamos a trabajar? ¿Y no crees, Aníbal, que, haciendo un paréntesis antes de mencionar los datos, que esa cultura de papel nos hizo más daño que beneficio? Bastante, Pedro. Y fíjate, bueno, es histórico. Fíjate, me encontré... Lo vivido. No lo platicado, lo vivido. Me encontré los siguientes datos por ahí en las mismas memorias de Pemex hasta la fecha. Las metas de indicadores de Pemex en SCPA 2022 eran un índice de frecuencia de 0.22 y un índice de gravedad de 12. Yo no sé por qué ahora metieron un índice de fatalidad, pero bueno, ok, dicen índice de fatalidad 0.
Bien lapiciado. Como la producción. Ay, no me meto. Ahora, existe un dato del primer trimestre, Aníbal. Existe un dato del primer trimestre y dice, índice de frecuencia, el alcanzado, 0.42. Muy alejado del 0.22. Salió peor el remedio. Y un índice de gravedad de 17, alejado del 12 que se había planteado. Ahora, si hablamos de las fatalidades, mejor ni acordarnos, porque tenemos de alguna manera cuestiones como Cusierra, Cusierra, el problema de Acalcé, ¿no? Y algunos otros que por respeto a ciertas áreas, no, y a las familias, todo eso. No mencionamos. Pero fíjate que hay fatalidad cero, pero pues vámonos al CEMEFO, y el CEMEFO dice otra cosa. Sí, o sea, ya nos salimos de PM, nos vamos al gobierno y ahí checamos y bueno. Digo, no estamos. No coincide. No estamos haciendo un juicio a priori, estamos haciendo un juicio en relación a cómo nos vendieron el sistema y cómo estamos actualmente. Ahora fíjate, Aníbal, las 12 de las 12 mejores prácticas era motivación progresiva. Y ahí te va el objetivo que se planteó de origen. Ahí te va. Lograr que los trabajadores, los empleados, participen en las labores de SSPA, sistematizando un programa de incentivos y reconocimientos. ¿A quiénes? A las personas o equipos que se destaquen en su desempeño de SSPA. Decía el objetivo, es recomendable que los reconocimientos sean simbólicos, diplomas, reconocimientos, salario moral, agradecimientos, salario moral, ¿ok? Que también es bueno. Y tenía un enfoque completamente diferente a lo que vamos a ir revisando. Decía, fíjate, los empleados cuyos trabajos sean premiados, sean reconocidos, serán registrados en el expediente por los responsables de recursos humanos. Oye, Pedro, si mal recuerdo, te voy a decir en qué derivó en algo eso, ¿sí? En las estadísticas, tal plataforma, días sin accidentes, tal plataforma, días sin accidentes. Entonces, se llegó, era una presión moral de que si alguien se accidentaba, no me reportes, o sea, no lo documentes. Sí. O sea, había accidentes, pero oye, no llevamos una estadística a la plataforma, le vamos ganando a aquella plataforma, ¿cómo que nos vamos a bajar a cero? Y lo convencían de que no se había accidentado. O el mismo trabajador decía, no, yo se aguantaba
por el grupo y todo eso, o sea, no fue tan... Sí, y fíjate cómo esa cultura permeó desde arriba hasta abajo. Fíjate que hubo un caso en Pol Alfa, de un supervisor de instrumentos que se asentó y le decían que no, y él dijo, no, pero nos vas a resetear, vamos a... No, él lo metió, vámonos. Y por una temporada fue mal visto por toda la plataforma. Por ser honesto. Por ser honesto. Fíjate, la cultura de, ahora sí la inversa de la deshonestidad. La apariencia, que es una apariencia pintada de muy azul, ¿no? Entonces, bueno. Ese no era el objetivo. No, definitivamente. Ahora fíjate, Aníbal. Esta nueva guía, ya vimos el objetivo original. ¿Quién nos dijo en un momento determinado de la implementación que ese objetivo no era válido? Que tratar bien a la gente no era válido, que el no ser punitivo no era válido. Positivo también. Yo conozco al personaje y conozco a la persona que le hizo caso. Nombres. ¿No? Entonces, quieren saber. Pero fíjate cómo se transforma ese objetivo de reconocimiento, de validez, de premiar el esfuerzo, a castigar ahora, lo que no es correcto, lo que no es seguro, ¿no? Pero al final, todos sabemos que existen mecanismos legales a través de los cuales lo podemos hacer. ¿Por qué transformar el espíritu de un sistema de seguridad, salud, medio ambiente y calidad a que sea punitivo en lugar de ser proactivo? De ser, como dice la ISO 9001, todo el sistema debe ser preventivo. Sí, desmotivaba a la gente, Pedro. La desmotivaba por completo. Y eso es real, ¿no? Y cómo... Sí, recuerdo eso, yo lo viví. Y Aníbal, ¿cómo se empezó a aplicar esa nueva retórica? ¿Cómo se empezó a aplicar dentro de la industria, de la empresa, esa retórica? Aguas, te van a fregar. Aguas, ahí viene aquel, ¿no? Esta guía, esta nueva guía, la vigente, la 2022, fíjate el objetivo que tiene. Nos dice Aníbal, voy a establecer las disposiciones que reorienten, ajuste, las actitudes y conductas laborales de los trabajadores. Le quitaron la palabra empleados. De Pemex Exploración y Producción, y reorienten las conductas laborales a nuevas prácticas seguras en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Una reorientación. Pero Aníbal, nos dice más adelante la guía algo muy importante que manejamos mucho nosotros en nuestra capacitación.
esta guía se fundamenta, fíjate nada más se fundamenta, en lugar de decir se fundamenta en la Constitución, en el artículo 4 o se fundamenta el marco legal, en el 123, el marco legal, no, o se fundamenta en la Ley Federal del Trabajo, artículos 47, 132. ¿Qué le hacen hacer? Exactamente. Nos dicen que es en concordancia al capítulo primero, artículo 10 del reglamento de Pemex, y empresas subsidiarias, en donde dice lo siguiente: todo aquel que tenga personal a su cargo debe de cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. Y como decimos nosotros siempre, nos da la escalerita, los escalones que debemos ir subiendo hasta llegar a lo que el reglamento llama sanción administrativa. Nos dice, ejemplo, si desde el 2008 las 12 mejores prácticas estaban implementadas y ya las estábamos viviendo, ¿para qué necesitábamos esta guía retrógrada y castigadora? Si se supone que todos los de arriba ya estaban poniendo el ejemplo, compromiso visible y demostrado, ¿no? Y eran los que más se oponían, los de arriba. Entonces, fíjate cómo nos dice, ok, a través del ejemplo, la persuasión, el consejo, cualquier medio de convencimiento, o en su caso, ya le pusiste el ejemplo, ya lo persuadiste, ya lo aconsejaste, ya trataste de convencerlo por cualquier medio, no entendió, entonces se gana la sanción. ¿Ok? Esto en base a la reglamentación interna. Es lo que estaba comentando, fue interno esto nada más. A la reglamentación interna. Ok. Pero fíjate cómo transforman esa reglamentación interna nuevamente en algo muy punitivo. Sí, porque lejos de ser motivación progresiva, trabajabas bajo amenaza. Claro. Y ese era, digamos, un arma que le dabas al que tenía la autoridad y no estaba preparado para ejercerla. Sí, señor. Sí, ¿no? O sea, definitivamente. O sea, híjole, sí. Y sí, o sea, recordemos aquellos tiempos que no son muy lejanos y cuánta gente, como decías tú, estaba molesta, pateaba el... Porque el de arriba no, ¿cómo se llama? No estaba convencido y todavía combatía, Pedro. Todo se facilita cuando el de arriba, ¿sí?, está convencido de su producto, ¿sí?, lo vive, ¿cómo se llama?, lo trabaja de esa manera. Y ya por ejemplo, uno es como la línea de mando nos dicta, pero pues si lo vive y lo trabaja más fácil, porque si lo impone, lo quiere imponer y no lo hace, es como decir, tienes que hacer esto, pero yo sí puedo no hacerlo. Ya lo decía el Galileo, ¿no? Cargan cargas pesadas a los demás y ellos no las quieren cargar
ni con el ápice de un pelo. No, imponer, ¿no? La autoridad de imponer. Entonces, es muy fácil. Exactamente, Aníbal. Esa filosofía de imposición permeó a todos los niveles, ¿eh? ¿Y cuál es la reacción de la imposición? El rechazo. Claro. Nada te van a imponer, ¿no? Es rechazo, es resistencia completa. Por eso los sistemas se tardan o se derrumban. Porque al final de cuentas, cuando el trabajador lo hace suyo, lo ve bueno para él, es un éxito. Sí. Y fíjate, Aníbal, cómo nos hemos ido llenando y llenando y llenando de documentos, Pedro, yo veo supuestamente para hacer trabajo seguro, sano, limpio y de calidad. Mira, Pedro, tú ves una norma, cualquiera, y esta norma está basada en normas. Digo, entonces, ¿para qué? Si ya estaba, ¿cómo se llama? Sí. Documentada. Sí. O sea, de veras que hacen a la gente, a ver, por ejemplo, termina haciendo 3 reportes de lo mismo para cumplir a 3 diferentes normas. Exacto. Sí. Cansa. ¿De qué nos dábamos cuenta nosotros, Aníbal, cuando en nuestro tiempo estuvimos a bordo y cuando, pues ok, nos tocó estar en la parte ya administrativa? Nos dábamos cuenta de que estando a bordo nuestra experiencia era operativa completamente. Todo era operativo, definitivo. ¿No? Y cómo poco a poco, Aníbal, se fue transformando el área operativa en una área administrativa llena de reportes, llena de documentos, llena de cosas que no agregan valor en lo más absoluto al proceso fundamental. Y hay un solo reporte, Pedro, que se bajaba. Sí. Y ahora hay un reporte para cada quien. Yo quiero uno, 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 y órale. Sí, y digo, lamentablemente, ahora la gente que debería de estar en el área de operación está en la habitacional y no sale. No le da tiempo. ¿Sabes cuándo empieza a trabajar? Es explicable, ¿no? Es explicable. Y empieza a trabajar, ellos empiezan a trabajar a las 9, 10 de la noche. Ya su trabajo, Pedro. Porque de las 10 de la noche para acá hay que estarle reportando a la tierra. Sí, yo recuerdo, Aníbal, que cómo me carajeaban a mí porque no estaba en la oficina. Y le avanzaba sábado y domingo porque no estaban en tierra. Sí. Bueno, pero también ellos tienen su cumplimiento. Sí, o sea, dijera el dicho, ¿no? Dijera el dicho, a mí me van a castigar por tonto o por la otra palabra media despectiva, ¿no? Pero no por desobediente, ¿no? Eso sí. A veces eso es lo que nos hace cambiar esa forma de pensar y de hacer que debería de ser la cultura, sí, ¿no? Tratar de hacer más amigable todos los procesos, pero no complicarlos. Sí. Es hacerlos tan amigables y tan, digamos, lo dijiste al principio, a la medida del trabajador. Sí, y fíjate, retomando nuevamente el asunto de esta guía de motivación progresiva, nos dicen, está dividida en 3 etapas. Nos dice, cualquier contacto que se tenga, porque ahora se habla de contacto con el trabajador, ¿no? Algunos nos hablan de coaching, algunos hablan de retroalimentación, la famosa palabrita aquella de feedback, ¿no? ¿No? Dice que cualquier
tipo de contacto para mejorar el desempeño o actitud de los trabajadores, corregir errores o faltas, se debe procurar hacerlo en el momento adecuado, de forma personal y privada. Ah, sí, pero sí. A mí me regañaban en público, Pedro. ¿Y cuál era mi reacción? Ahora menos. Sí, pues es que lamentablemente esa era la tendencia, ¿no? La tendencia del liderazgo era esa, ¿no? Fíjate que de todos estos esfuerzos hay algo bueno, porque antes se usaba mucho la palabra señalar errores y ahora son áreas de mejora. O sea, está más sutil. Áreas de mejora, áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad. Es una forma muy elegante de decir, mira, estás bien, pero puedes estar mejor, pero no le estás diciendo que está mal. Ahora fíjate, decía o dice la guía, la línea de mando, capítulo 1, artículo 10 del reglamento de Pemex y empresas subsidiarias, la línea de mando que dialogue sobre el asunto de seguridad, salud, medio ambiente con los trabajadores, debe comprender que se trata de prevención. Sí, antes de que sucedan las cosas. En papel, trabajo en papel. Bueno, planeación, planificación. Bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo la gente? O sea, ok, la nueva guía nos dice que que ese es el deber ser. ¿Qué está haciendo la gente, Aníbal? Hace lo que sabe hacer. Llamando la atención en grupo. ¿Y qué contacto ni qué contacto? Ah, porque te marcan, Aníbal, 3 etapas. En el aspecto de contacto te marcan 3 etapas, ¿no? El contacto verbal. Oye, tú, hijo de tal por cual, si sigues así, ya sabes que lo que procede, ¿no? Segundo, te vi ayer. Aquí tienes tu reporte. La instrucción escrita. Tercer contacto. Te vi ayer. Te vi hoy. Viene el reporte a recursos humanos. ¿Te acuerdas lo que decíamos del objetivo original que se planteaba motivación progresiva? Y que era todos aquellos trabajadores premiados y reconocidos, eso de lo que los habían premiado y reconocido, Recursos Humanos era el responsable de ponerlo en su expediente. Ahora, ¿qué se pone en el expediente? El error, el defecto, el reporte, ¿no? Entonces, nuevamente, como herramientas que fundamentalmente son preventivas, se vuelven herramientas fundamentalmente correctivas y punitivas. Ahora, se dice mundialmente, Aníbal, que las 12 mejores prácticas
son cosas ordinarias hechas por gente extraordinaria, ¿no? Entonces, pues que saquen esas dos, o las que tengan que sacar, porque ya se volvieron punitivas, de esas 12 mejores prácticas que son completamente preventivas, principios de vida, principios de ética, de comportamiento grupal, de aceptación de la persona, etcétera, etcétera. Pues que saquen la motivación progresiva y que saquen las auditorías efectivas, que también, como decía, las han convertido en un Frankenstein de esas 12 mejores prácticas internacionales, que por ser internacionales, pues las está aplicando la industria, las empresas internacionales, ¿no? Y nuevamente regresamos a ese punto, Aníbal. Compromiso visible y demostrado, responsabilidad de la línea de mando, política, metas y objetivos agresivos, indicadores de desempeño, ¿no? Auditorías efectivas. Ahora, Aníbal, si realmente en el 2008 debían de estar implementadas esas 12 mejores prácticas, dentro de esas 12 mejores prácticas, la comunicación efectiva ¿no es base para el contacto? Sí. Como nos decía Aníbal en las auditorías efectivas, que debía de ser el contacto personal, amigable, no, digamos, interrumpirlo, esperarlo, platicar con ellos, conversar, preguntar cómo lo estaba haciendo, y si tú veías algo, separarlo, ¿verdad? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Vi esto, ¿verdad? Que no está de acuerdo el procedimiento, y un exhorto en ese instante. ¿Sabes qué? Por el bien de todos, cuida a tu familia de esta manera. Sí, y lo principal de ese contacto, Aníbal, era el que estas herramientas que venían del sistema Pemex SCPA no se le presentaran al trabajador de forma punitiva, pero sí decirle, oye, el artículo 123 de la Constitución nos habla de que yo voy a garantizar, si yo te estoy garantizando a ti esa organización de tu tarea, esa organización de tu trabajo, y que te la estoy garantizando como la mejor para tu vida y tu salud, lo único que tú tienes que hacer es responderme de la misma manera, porque si no, la Constitución te va a llamar a cuentas. Las reglas sobre eso, no salirse de ahí. Artículo, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo todos sabemos que el artículo 47 nos habla de los motivos por los cuales puede haber una rescisión de labores laboral sin responsabilidad para el patrón, ¿no? Y uno de los principales motivos es el no seguir los procedimientos, los instructivos, normas, las guías para que tu trabajo sea seguro, sano, limpio y de calidad. Entonces, ¿cómo Aníbal fuimos
nos fuimos metiendo en esa madeja y no hemos podido salir. No hemos podido salir, ¿por qué? Porque nosotros nos damos cuenta en el contacto con los trabajadores de que para un permiso para trabajar tienes la lista de verificación, tienes el procedimiento, las medidas de seguridad, tienes la normatividad aplicable a esa tarea, trabajo, los certificados, el AST. Esa es una nueva disposición, que no viene en el permiso, no viene en el permiso, sino que hacen una AST también. El AST, los puntos de la supervisión segura. Y lógicamente, pues, tu hoja del permiso, ¿no? Tu permiso en sí mismo. Fíjate cuántas cosas tiene el trabajador que hacer para el supuesto, porque es un supuesto. Trabajo seguro, sano, limpio y de calidad. Llegan los responsables de las evaluaciones objetivas y metódicas, los auditores, y aquí dice a la letra que tú debes aplicar esto, esto y esto, y no lo estás haciendo. Yo no lo veo en el formato. Si bien, como dicen por ahí, la forma es fondo o el fondo es forma, nuevamente nos estamos metiendo en una cultura de apariencia. Hay mucho trabajo del lapiceo. Y ese es otro asunto, ¿no? El detalle es que no es verídico. Hay mucho que no es verídico, Y cuánta información. Tú. ¿Con qué facilidad mienten? Fíjate. Sí. ¿Con qué facilidad hacen a un lado de la ética profesional? Y fíjate, Aníbal, con este asunto de los datos, ¿no? Bueno, es loable el que nos digan que en el primer trimestre del 2022 el índice de frecuencia es 0.42 y el índice de gravedad es 17. Habla, pues, de cierto crecimiento a lo mejor en la veracidad de la información, cosa que antes no te pases de ahí. A ver cómo le hacemos, pero no nos debemos de pasar de ahí. Y ese es el nivel que debemos de alcanzar, ¿no? En nuestra experiencia, Aníbal, ¿qué cosa es lo que debemos de retomar? El amor a la empresa, el amor a tu trabajo, que estés convencido que todo lo que dispone la empresa para ti es bueno, ¿sí? Aún a pesar de... Es que mira, los métodos en letra son buenos, Pedro,
pero el que los va a implementar o el que lo está al liderazgo se toma la atribución de decir, no, esto no, tan mal, no puedo decir la palabra, ¿verdad? Esto va a ser así, y ya la cambia, entonces ya pones en riesgo, o sea, por default ya está mal todo, entonces el trabajador hasta te dice, oiga, pues el SCPA dice esto, hasta se ponen, ¿cómo se llama?, en su papel, entonces hay que, el power, ¿ya? A mí me da a veces un poco power. A mí me da la Aníbal un poco de no de risa, pero sí de incluso hasta vergüenza ajena, ¿no? El que hablemos de directrices cuando no hay dirección. No están preparados, pero sale uno preparado técnicamente, pero no te enseñan a ser líder. O sea, sales, y más y más, fíjate, más en la vida, en esta empresa, más en la vida que nunca has tenido tú no has nacido dentro de una familia que tenga pues liderazgos naturales, o has vivido sometido siempre de alguna manera, que al final de cuentas aprendiste a someter a la gente de esa manera y crees que esa regla debe ser el famoso solucionarlo todo con golpe de martillo, ¿verdad? Que todo la vez que va ese clavo, ¡vámonos! Entonces rompe. Si le pegas a un cristal con el martillo, pues ya no. Sí. Entonces, entramos Pero no quieren aprender las nuevas técnicas también. Entramos ahora entonces al mundo oscuro de la comunicación efectiva y del liderazgo. Y es que sabes que, Pedro, el ejercer el poder, ¿sí? Les da cierta, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo lo puedo decir? Los hace sentir poderosos, ¿verdad? Y creen que ser, digamos, con estas herramientas de motivación progresiva, tener unas técnicas de ser dócil, ser amigable, pero es una manera más de llegarle al trabajador, sí, es una pérdida de autoridad por parte de ellos. No, sí, no pueden, cuando antes se mencionaba mucho, Aníbal, en el aspecto del liderazgo, que no podía ser blandito. Ah, sí. A mí me cambiaron. Porque la gente te iba... A mí me decían, no, tú, ¿sabes qué? Vámonos, porque tú eres demasiado barco. Eres muy barco con ellos, eres muy blando. Entonces, Aníbal... y los ponía a trabajar bien. Entonces, Aníbal, de acuerdo a lo que menciona la nueva guía de motivación progresiva, empecemos a hablar un poquito de liderazgo.